El día de hoy vamos a aprender un concepto básico de React que se conoce como Custom Hook. Básicamente es una forma de poder utilizar los hooks que nos provee React y evitar estar escribiendo la misma lógica una y otra vez. Para darles un ejemplo práctico, primero vamos a crear aquí una interfaz que nos permita poder cambiar de estado. Entonces, supongamos que yo aquí tengo un botón. Este botón lo que me permite hacer es simplemente cambiar un estado. Entonces aquí voy a decirle que quiero que muestre un texto que diga true. Entonces cuando yo doy un clic en este botón, yo quiero que este texto cambie a false. Entonces para poder hacer eso necesitamos un estado de React. Entonces vamos a importar aquí un useState típico de React. Y bueno, vamos a llamar este estado, por ejemplo, active. setActive es el que nos va a permitir poder cambiar el valor. E inicialmente va a estar en false. Aunque no hay ningún problema con que esté en true o en false. Entonces para mostrar este valor active en pantalla, yo simplemente le digo ok, quiero que muestres ese valor aquí. Entonces voy a decirle vas a mostrar active. Y si yo guardo, esto de aquí no se va a ver. Principalmente porque me falta un useState. Vamos a importarlo. Ahí está. Y tampoco voy a poder ver el active porque aquí, por ejemplo, cuando pasa el valor true, este es interpretado. Y yo no quiero que lo interprete, yo quiero que lo muestre. Entonces para convertir un booleano a un string, pues le digo toString. Y si lo ejecuto, ahí está el false. ¿Ok? Entonces si yo cambio aquí a true y guardo, pueden ver que allí me muestra el valor true. Entonces, si yo quiero que el botón cambie de valor, lo que podría hacer aquí es ejecutar su evento click. Y le digo que cuando ejecute la función, pues voy a estar ejecutando el setActive. Entonces aquí le voy a decir, quiero que cambies a false. Si yo guardo y ejecuto esto de aquí, pueden ver que me dice false. Ahora, por lo general, esto es un handler en línea. Es decir, estoy escribiendo la función aquí mismo dentro del onClick. Pero yo puedo cortarlo y puedo escribirlo por afuera. Es decir, puedo crear aquí una función que se llame handle toggle, por ejemplo. Y aquí puedo decirle que esto va a ejecutar esa porción de código. Ahora no hay necesidad de ejecutarlo con llaves, literalmente puedo retornarlo de esta forma, es decir, puedo colocarlo justo al lado. Y aquí en lugar de retornar todo esto, simplemente le digo vas a retornar handle toggle. Si yo guardo esto y refresco, empieza en true el valor, doy un clic y cambia a false. Ahora esta funcionalidad es sencilla, pero supongamos que yo quiero que haya una función que siempre lo cambie a false, siempre a true. Y también existe una función que cambie de true a false o lo invierta. Entonces como es un handle toggle, por ejemplo yo le puedo decir ok, en lugar de devolverlo a false siempre, vas a colocarle lo contrario de lo que esté active. Entonces puedes decirle, vas a colocarle, si está en true, a lo contrario, false. Y si está en false, vas a colocarle a true. Entonces simplemente colocando signo de admiración active, esto va a cambiar a lo contrario. Si yo guardo y doy un clic, pueden ver que dice true, false, false, true. Entonces también puedo crear otra función. Le digo, también quiero que crees otra función llamada handle false. Y esta función handle false lo que va a retornar es siempre devolverlo a false. Y también voy a crear otra función que se llame handle true. Y esta función siempre lo va a devolver a true. Entonces, si yo quiero ejecutar estas funciones, necesito también de una interfaz. Entonces aquí voy a crear un par de botones. El primero voy a llamarle true y el segundo voy a llamarle false. Entonces lo que voy a hacer para guiarnos mucho mejor es que aquí en lugar de llamarle click, voy a llamarle toggle. Entonces por ahora tengo tres botones. Para que este botón true ejecute esa función, le digo lo mismo. Cuando den un clic en este botón, vas a ejecutar el handle true, voy a decirle handle true. Y cuando ejecuten en este botón, vas a llamar el onClick y vas a ejecutar el handle false. Si yo guardo, quedaría así mi componente. Ahora, si yo doy un clic en toggle, esto cambia a true o false. Si yo doy un clic en true, esto se mantiene en true. Si cambia a false, se mantiene a false. Y si doy un clic en true, nuevamente siempre cambia a true. Entonces, esa es otra forma de cambiarlo. Ahora, el problema no es realmente el crear esta interfaz. Esta interfaz es bastante básica. Pero simplemente presten atención a esta parte de aquí. Esta parte de aquí, de hecho, puede llegar a ser bastante utilizada en una aplicación grande. Es decir, yo puedo crear luego otro componente que justamente necesite esta forma de poder definir un estado. Es decir, tener un estado en true y que cambie un valor o que cambie siempre a false o que cambie siempre a true. Entonces, lo que tendría que hacer en otro componente es nuevamente escribir esta porción de código. Y aquí está el detalle, si es un componente que tiene muchos de estos cambios de estados o está utilizando mucha lógica, el reescribirlo nuevamente no es una opción. Entonces lo que tendríamos es una forma de poder utilizar esto y allí es donde nosotros podemos colocar esto dentro de una función. Es decir, crear un custom hook. Un custom hook no es más que una función. De hecho voy a cortar esto y vamos a llamarle, por ejemplo, a esta función voy a llamarle myHook. Y lo pego adentro. Ahora, los custom hooks tienen dos reglas principalmente. La primera es que cuando estamos creando un custom hook, siempre va a empezar con el nombre use en minúscula. Y luego en camel case el nombre. Entonces en mi caso quedaría use my hook. Esto es para que coincida justamente con la propia API que trae React. Por ejemplo, cuando nosotros importamos use callback, está use callback. Cuando nosotros importamos otras características como callback, se llama use callback. O por ejemplo context, se llama use context y así. Entonces, si nosotros vamos a crear nuestro hook, también lo vamos a llamar use. Luego, la otra regla es que siempre va a ser un custom hook si es que adentro hay un hook ya de React. Es decir, un custom hook se basa en hooks de React. En
este caso estamos utilizando un useState, entonces está bien que sea un custom hook. Pero si no hay un hook de React, entonces esto no podría llamarse un hook, ¿ok? Entonces no hay necesidad de nombrarlo si no hubiera un useState. Es decir, si no está esto, simplemente podría llamarlo de esta forma. Pero bueno, en realidad lo que tenemos aquí es un hook justamente porque estoy utilizando el estado. Ahora, ¿cómo yo hago que esta funcionalidad se pueda utilizar en app? Bueno, primero tengo que ejecutar esta función, así que voy a venir aquí en app y le voy a decir, quiero que utilices myHook. Y lo ejecuto porque es una función. Esto lo que va a hacer es retornar algo. Entonces lo que yo voy a hacer que retorne por ahora es el estado. Ahora, ¿cuál es el estado? Bueno, aquí está el estado que hemos definido, pero el valor está en active. Y setActive es una función que actualiza el estado. Entonces en este caso le digo, quiero que exportes active. Entonces con esto lo que estoy haciendo es exportar el true o el false. Entonces si yo quiero utilizarlo, le digo, ok, esto está exportando un booleano. Entonces voy a guardar ese booleano en un valor que se llame active, por ejemplo. Y ahora este valor active lo tengo aquí nuevamente. Entonces si yo guardo, voy a tener un error, principalmente porque aquí hay botones que están utilizando otras funciones y ya no existen. Entonces voy a comentar estos botones, guardo, y ahí está el valor. Entonces si yo quiero cambiar este valor true o false, simplemente para guiarnos, aquí yo cambio a false o true y esto se refleja en la interfaz. ¿Ok? Pero yo no necesito actualizarlo a mano, yo quiero actualizarlo con las funciones. Entonces no tan solo voy a exportar el active, sino lo que voy a exportar es un objeto, por ejemplo. Y aquí le puedo decir, voy a exportar active, pero también voy a exportar mi función handleToggle, por ejemplo. Entonces ahora puedo descomentar el botón handleToggle, que era este botón de aquí. De hecho voy a quitarlo del comentario y voy a pegarlo aquí arriba. Y ahora le digo, este useHook ya no me está retornando un solo valor. Este active antes era un booleano porque retornaba tan solo eso. Pero ahora me está retornando un objeto. Entonces yo voy a decir, ok, como es un objeto lo puedo destructurar. Y puedo extraer sus valores como active y también puedo extraer handleToggle. Entonces de esta forma ahora estoy trayendo los valores que me está retornando el hook. Y bueno, active es tan solo el valor que tiene en ese momento y handleToggle es justamente la función que me permite cambiar de true a false. Entonces si yo vengo aquí y le digo, ok, este botón va a ejecutar handleToggle, va a estar cambiando el valor que he creado en ese momento. Entonces miren, si yo guardo esto, ahí está el botón, doy un clic, cambia a false. ¿Por qué? Porque al final el estado no está definido en este app, sino viene por parte de este hook. Bajo la misma idea yo puedo exportar también estas funciones, le digo exporta handleFalse y también exporta handleTrue. Y lo mismo, le digo aquí, esto ya no va a estar comentado, sino vamos a descomentarlo. Y vengo aquí sobre todo y importo, le digo quiero que importe handleFalse y handleTrue y formateo, quedaría de esta forma. Y guardo, ahí están los botones. Entonces si yo cambio toggle siempre me muestra false o true, por ejemplo. Si yo vengo en true, cambia true, y si vengo en false, cambia false. Entonces con esto ya tengo un custom hook. Ahora, en este caso parece que estamos haciendo más trabajo para hacer algo sencillo, pero el uso viene justo aquí. Vamos a crear otro componente llamado showInfo, por ejemplo. Supongamos que estoy creando un componente llamado showInfo. Y en este caso voy a retornar un div, un simple div. Este div lo que va a tener es un h1 que diga userinfo. Y aquí debajo es donde estaría la información del usuario. Entonces yo quiero algo interactivo, yo quiero que cuando dé un clic aparezca la información, cuando den otro clic se oculte. Entonces en lugar de estar definiendo aquí un useState en true o en false y creando una función toggle para cambiar el true a false, puedo reutilizar esta porción de código que ya hemos escrito, este useMyHook. De hecho, no es necesario que se llame de esta forma, yo puedo llamarlo como quiero, pero siempre debe empezar con use. Por ejemplo, en este caso yo puedo llamarlo useToggle o useActive, por ejemplo. Entonces aquí le digo, vas a importar useActive. Y el resto se mantiene porque ya lo estoy exportando. Entonces, si vengo aquí y le digo, ok, en este showInfo, quiero que se oculte y aparezca esta información de aquí. Entonces, por ahora vamos a hacer que aparezca en la interfaz. Le voy a decir, por ejemplo, ok, como quiero que esto se vea, vamos a colocarle mayúscula al inicio, showInfo, ya que los componentes empiezan en mayúscula. Y aquí arriba voy a colocarle, por ejemplo, después de esto voy a decirle, quiero que muestre showInfo. Si guardo, ahí está el componente. Pero no lo use como un componente, así que voy a colocarle unos estilos de forma rápida. Un background de color negro, por ejemplo, simplemente para diferenciarlo. Y voy a colocarle un color que sea blanco. Formateo y así quedaría. ¿Ok? Entonces, yo quiero que aquí arriba de este div haya un botón que lo haga aparecer y desaparecer. Entonces voy a decir, ok, vamos a colocar aquí otro div. Y dentro de este div adentro va a estar el componente y aquí va a ser un botón que diga show hide, por ejemplo. Entonces si yo guardo, ahí está el botón. De hecho, estas clases de aquí se las voy a pasar al que lo contiene. Voy a cortarlo y voy a pegarlo. Voy a colocarle tan solo un margin de 10 píxeles, por ejemplo. Entonces aquí está el componente. Entonces si yo quiero que esto aparezca y desaparezca, pues lo quería es llamar useState y demás, pero ya tengo mi hook. Entonces vamos a venir aquí y le voy a decir, vas a utilizar el useActive y quiero que traigas un estado actual. Entonces le digo, quiero que traigas un estado que se llame active y vas a traer toggle. Tan solo quiero el toggle, entonces voy a llamar toggle o handleToggle.
Entonces de esta forma, ahora yo ya tengo la misma función. Entonces le puedo decir, quiero que aquí este botón cuando den un clic vas a ejecutar una función. Y lo único que va a hacer la función es cambiar o va a ejecutar el handle toggle. ¿Ok? Ahora, inicialmente como este useActive establece un estado, el estado siempre va a estar en true en este caso, porque lo hemos colocado de esta forma. Entonces siempre va a aparecer. De hecho, para que lo puedan ver, aquí lo que vamos a hacer es que dependiendo si esté en true o false va a aparecer o desaparecer. Entonces voy a cortar esto y le voy a decir, si active es true, and, y colocas ese valor. Entonces si yo guardo, y por ejemplo pueden ver que ya está porque está en true. Entonces si yo doy un clic en show hide, pueden ver que tengo la misma funcionalidad. Entonces no he tenido que reescribir un useState, no he tenido que traer, digamos, valores o funciones, no he tenido que crear un handle toggle, ya está la funcionalidad. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo haces para que inicialmente tenga un valor? Porque aquí siempre va a ser en true. Bueno, lo que puedo hacer es que también le puedo decir que va a recibir un parámetro. Entonces le puedo decir, ok, esto va a recibir un initial state, y este initial state es el que se lo voy a pasar. Ahora, si yo utilizo este initial state, significa que aquí él necesita un valor. Entonces yo le digo, necesito que inicie en false, es decir, que no aparezca. Si yo guardo, en este caso se rompe el otro useActive porque no tiene el valor, va a ser null. Entonces lo que voy a hacer es decirle, ok, si no te pasan un valor, vas a colocarle un valor por defecto y va a ser false. Entonces miren, inicialmente está en false y aquí está oculto. Entonces si yo ejecuto, aparece, y esto también puede tener otro valor. Entonces al final de esta forma es como nosotros podemos reutilizar una porción de código que está relacionada con los hooks de React. Ahora en este caso yo tan solo lo he utilizado con el useState, pero también ustedes pueden utilizarlo con el useCallback, el useEffect y cualquier otro hook de React. De hecho, tan solo para recordarles, una forma de crear un custom hook es que adentro haya un hook de React y también es que inicie con la palabra use. Entonces esos serían los únicos requerimientos. Ahora, no es necesario tampoco retornar un objeto. Aquí nosotros podemos retornar cualquier cosa. Recuerdan que inicialmente estaba retornando un booleano que era active. Luego retorné un objeto. También podría retornar un arreglo, es decir, para que se parezca al useState típico. Por ejemplo, podría retornar esto. Podría decirle voy a retornar active. Y luego voy a agrupar las funciones y voy a retornar handle toggle, handle false y handle true. Y esto de aquí ya no va. Entonces, de esta forma, tengo lo mismo de antes, pero ahora estoy retornando un arreglo. Entonces, así como estaba destructurando un objeto, ahora lo puedo hacer así. Le digo, ok, voy a estar recibiendo un arreglo. Y el primer valor, recuerden que los arreglos sí tienen un índice. Le digo, el primer valor es active. Entonces vas a importar active. Y el segundo valor es un objeto. Entonces el objeto tiene varias propiedades que son funciones. Entonces en este caso le digo tan solo de ese objeto quiero el handle toggle. O bueno, si necesito aquí en este componente los tres, handle false y handle true. Quedaría de esta forma. Y si guardo, esto sigue funcionando, ¿ok? Porque es otra forma simplemente de exportarlo. Al final da lo mismo. De hecho aquí como lo estoy importando como objeto, no está bien que lo importe así. Entonces voy a quitarlo y voy a importar aquí en forma de objeto. Le digo necesito active y también necesito handle toggle. Si guardo y ejecuto, allí está funcionando otra vez. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos crear custom hooks. Y bueno, no es necesario tampoco que tan solo vaya código de React. También podríamos añadir APIs del navegador como local storage, fetch y demás. De hecho hay muchos custom hooks o paquetes de React que ustedes han estado utilizando quizás y han estado utilizando custom hooks. Y bueno, al final esto simplifica mucho el poder utilizar código sin estar repitiendo una y otra vez. Ok, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy.